Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la primera semana de Adviento, La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra del Señor. El salmo responsorial es el Salmo 22. El responsorio es: habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 15, versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les respondió: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes
y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, y hay 2 temas que resaltan en esta primera lectura y en el Evangelio de hoy. Uno de esos temas es la abundancia y generosidad de Dios. Y el segundo tema que también sale es la universalidad de la salvación de Dios, y esto resalta principalmente en la primera lectura de hoy. También es obvio que la pregunta que también casi siempre resalta cuando hablamos de cómo atender a las necesidades del enfermo, del pobre, del hambriento. Si hemos de crear simplemente programas de caridad o hemos de promover estructuras y sistemas que promuevan la autosuficiencia por medio de la educación, la salud, la seguridad de la gente. Este es un tema que constantemente se vuelve político, pero esto no tiene nada de político, tiene que ver con la justicia, ¿no? Y lo que hemos de aprender de estas lecturas de hoy, yo creo que como pueblo de Dios somos llamados a imitar a Dios, tanto en la generosidad como en el compartir de la abundancia. Dice la primera lectura: En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. ¿Cuál es el monte a que se refiere Isaías? Se refiere al monte de Sión, sobre el cual está construido Jerusalén. Y Jerusalén pues representa no solamente la ciudad de David, la ciudad sagrada, tanto para el pueblo judío como para nosotros cristianos, puesto que ahí es donde muere, donde es enterrado y resucita nuestro Señor Jesucristo. También Jerusalén representa la Jerusalén eterna, este ideal, esta visión donde Dios lleva a cabo su plan de salvación, donde reúne a todos los pueblos del mundo, donde la salvación de Dios se abre, se ofrece para toda la creación, para todos los pueblos, para todas las naciones, no simplemente para el pueblo judío. Así que la imagen que aquí Dios nos prepara es de un festín, lo cual también es una imagen del reino de Dios, una imagen que es también conectada con la venida del Mesías, que el Mesías prepara una fiesta y la fiesta es una boda. Este es un tema que se repite mucho en el Antiguo Testamento, donde el Señor lleva a cabo su matrimonio, su boda, toma por esposa a su pueblo, y aquí su pueblo no simplemente es el pueblo de Israel, el pueblo representa toda la humanidad, todas las naciones. Así que esta es la imagen que el profeta Isaías nos presenta de este festín que Dios preparará para alimentar. Dice: un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Aquí nos describe no solamente la generosidad, sino también la abundancia, y que Dios da de lo mejor que tiene. Y con esto nosotros hemos de aprender que así como Dios se dona a sí mismo en Jesucristo, que así como Dios da de lo mejor de sí mismo, pues también somos llamados a imitar no solamente esta generosidad de Dios, sino también el sentido de compartir la abundancia y de dar de lo mejor que tenemos, no de las obras, lo cual casi siempre es lo que tendemos a hacer con lo que es nuestro, de que damos lo que nos sobra, damos de lo que no necesitamos, damos de lo que no es urgente para mí, ¿no? Cuando Dios no se limita
en su generosidad y no se limita en darnos de lo mejor de sí mismo, puesto que en Jesucristo se dona a sí mismo, hasta el punto de dar su vida misma por nuestra salvación. Y continúa el profeta Isaías diciendo: Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. ¿Y qué es el velo este, no? Quizás es el velo que San Pablo también describe cuando dice que cuando Dios lleva a cabo su plan de salvación plena en Jesucristo, que entonces nos quitará ese velo que nos prohíbe ver claramente cómo Dios es. Y este es el velo que quizás también hace referencia a Isaías, cuando podamos ver quizás por la pura gracia de Dios y por primera vez como Dios ve, como Dios ama, como Dios nos ve a nosotros. Y esta imagen del velo, pues también es el velo de la ignorancia, es el velo de aquello que nos prohíbe vernos como Dios nos ve, como hijos e hijas amados de Dios, como realmente hermanos en Cristo, hermanos porque somos una sola familia, una sola creación del Dios que en amor nos crea, en amor nos sustenta, en amor nos llama hacia Él, ¿no? Y es este velo de la ignorancia que nos prohíbe ver como Dios ve, que nos prohíbe aceptarnos como Dios nos acepta, que nos prohíbe amarnos como Dios nos ama. Y este es el velo que Isaías nos dice que Dios quitará para que podamos ver, para que podamos aceptar, para que podamos amarnos tal y como Dios nos ama. Dice: el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Aquí entra el tema de la resurrección. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Aquí el sentido de la misericordia y compasión de Dios, que viene particularmente a aquellos más vulnerables, a aquellos más sufrientes. Y esto es algo que Jesús mismo encarna, que Jesús mismo hace suyo la visión de Dios desde los más necesitados, desde los más excluidos, desde los más rechazados en el mundo, en nuestra sociedad, ¿no? Y es esa la perspectiva, es esa la opción que Dios toma cuando Dios se hace uno con nosotros en Jesucristo. Se hace uno entre los más vulnerables, entre los más pobres, entre aquellos que son más rechazados, más excluidos en el mundo, en la sociedad y aún dentro de la iglesia misma, ¿no? Y esta es la postura que Dios toma en Jesucristo, que se hace uno con nosotros entre los más rechazados, entre los más excluidos. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos de la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Así que nuevamente es una imagen muy bella, es una imagen muy esperanzadora, es una imagen en la cual Dios viene no solamente para colmar nuestra hambre, no solamente para colmar, también para darnos la seguridad en un mundo que es tan inseguro, que constantemente promueve guerras, violencias, divisiones, conflictos. Y este Dios viene para traer la paz. También es una visión donde Dios provee no solamente la necesidad. Y en esto repito lo que dije al principio, de que somos llamados a imitar a Dios en su generosidad, en el compartir nuestra abundancia, sino también para responder a las necesidades inmediatas de aquellos más vulnerables, aquellos más necesitados. Pero después de que se atiende a la necesidad urgente tanto de salud, tanto en el hambre, tanto de la justicia, tanto de la inseguridad, después, ¿qué hemos de hacer? ¿Que todo nos caiga del cielo? No,
Hemos de promover los sistemas, las estructuras para que la gente, el pueblo de Dios, se pueda ayudar a sí misma también y promover la mutualidad, el cuidar de unos a otros para que no continúen las injusticias, para que no continúe el hambre, para que no continúe la violencia, para que no continúe la escasez de que unos cuantos tengan tanto y la gran mayoría tengan tan poco, ¿no? Y esto no es porque el mundo no puede proveer o no puede producir lo necesario para la población del mundo. Sí, el mundo produce lo suficiente y mucho más. El problema no está en que no podamos producir lo necesario, por ejemplo, para alimentar o para promover la salud o la seguridad de los pueblos del mundo. Producimos más que suficiente. El problema está en la mala distribución de lo que se produce, de que unos cuantos tienen tanto y la gran mayoría tienen tan poco, ¿no? Así que es aquí la primera lectura del profeta Isaías nos plantea una cuestión importante que quizás a algunos los incomodará por la cuestión de que Dios nos hace mutuamente responsables de otros, y no como simplemente por falta de caridad, es por falta de justicia, o sea, de no promover los sistemas y estructuras para promover, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad para que los pueblos, para que la gente, para que las familias, para que los individuos puedan valerse por sí mismos, porque cuando uno tiene lo fundamental, entonces yo creo que nace la capacidad de poder compartir con otros, cuando uno mismo ha reconocido que por la justicia, por la generosidad, por la caridad de otros, pues somos levantados, somos ayudados, somos beneficiados. Entonces yo creo que aquí nace el deseo también de compartir con otros. Cuando yo mismo también he sido levantado, he sido ayudado, he sido fortalecido para ayudarme a mí mismo. Y entonces la capacidad de dar a otros, de compartir con otros de lo que yo mismo he recibido. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Y aquí nuevamente el tema sale de la abundancia, de la generosidad de Dios en Jesucristo. En esta escena tenemos a Jesús que pasa de largo del lago y sube al monte, y ahí van mucha gente a buscarlo. Y le traen consigo pues a enfermos. Y aquí da una lista de aquellos que le traen a Jesús: tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos, ¿no? Así que Jesús está atendiendo a la urgencia inmediata de la gente que viene a él, la salud. Después Jesús les dice a sus discípulos que también hay otra urgencia, porque ya dice el Evangelio de hoy que la gente que ha venido en busca de él ya tiene 3 días con él, y Jesús está preocupado por la alimentación de ellos. Aquí hay ahora otra urgencia inmediata, la alimentación. Ya por entendido tenemos de que Jesús también está alimentando por medio de su enseñanza, por medio de lo que él viene a compartir, particularmente en torno al tema central, el reino de Dios que se está inaugurando en él mismo, ¿no? Así que aparte de las sanaciones, aparte de los alimentos, también Jesús quiere darles algo mucho más importante: la visión del reino. Y quizás una pregunta que resalta en estos cuando aplicamos esta escena a nosotros, ¿no? Cuando vamos en busca de Jesús, ¿qué es lo que buscamos? ¿Vamos simplemente buscando el milagrito de la salud, el milagrito de mis necesidades físicas, alimenticias, de seguridad? ¿O también vamos buscando la visión del reino que Dios en Jesucristo nos ofrece? Porque a últimas esto es a lo que Él nos llama después de colmar, después de atender nuestras necesidades urgentes, de que también nos identifiquemos con la visión del reino y la hagamos nuestra y vivamos desde esa visión.
dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Aquí toma la postura del maestro que está enseñando. Así que aquí este primer versículo nos da la imagen de que Jesús sube al monte con una imagen similar a la de Moisés en el Antiguo Testamento, que sube al monte para que ahí Dios le dé la ley que después Él dará al pueblo de Israel. Y la imagen de Jesús subiendo al monte pues es un tipo de Moisés. Y después describe de que Jesús se sienta. Y esta posición de Jesús como un tipo de Moisés que se sienta, pues es la imagen de un maestro que está ahí formando. ¿Y cuál es el contenido? ¿Cuál es el contexto de lo que Jesús aquí está enseñando? Pues es la visión del reino, el cual es el tema central de su proclamación. Y ahora viene la descripción de lo que la gente busca en Jesús. Lo que Jesús quiere proveer y lo que la gente busca son dos cosas interesantes y diferentes, ¿no? Jesús viene a compartir la visión del reino. La gente viene a Él por una necesidad inmediata, su salud. Acudió a Él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y Él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Así que Jesús reconoce que Él tiene su programa como portavoz de Dios, como Mesías, como tipo de profeta al estilo de Moisés, de que Él está ahí para impartir la buena nueva. Pero Él no se cierra a la necesidad urgente e inmediata de la gente que viene a Él. La gente lo busca porque están necesitados de salud. Y Jesús, aunque tiene su programa, pues quizás lo hace a un lado para atender la urgencia inmediata de aquellos que vienen a buscarlo. Porque solamente cuando tenemos un poco de paz, cuando tenemos un poco de serenidad, cuando tenemos un poco de orden en nuestras vidas, quizás estamos dispuestos a escuchar algo más que se nos quiera dar, ¿no? Así que aquí como Jesús responde a la gente que viene a Él, también para nosotros es un modelo, ¿no? ¿Cómo le vas a dar la buena nueva a alguien que tiene hambre? Cuando la urgencia inmediata es el hambre. ¿Cómo le vas a transmitir la visión del reino a alguien que está enfermo cuando la urgencia inmediata es su salud, ¿no? Así que Jesús atiende a la necesidad inmediata de la salud como del hambre para que después la gente que viene en busca puedan atender a lo que Él también quiere darle, la visión del reino. Y la gente responde a lo que Jesús está llevando a cabo, la sanación de cuantos vienen a ellos, y reconocen que en Él está el poder de Dios, está la sanación de Dios, y glorifican a Dios por esto. Y ahora viene la siguiente respuesta a otra necesidad urgente de la gente que ha venido en busca de Él. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima a esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer». Así que Jesús reconoce otra necesidad urgente en esta multitud que ha venido en busca de Él. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado
panes suficientes para saciar a tal muchedumbre. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7 y unos cuantos pescados. Así que aquí tenemos cómo Jesús responde a esta urgencia inmediata de la gente. Ya llevan 3 días con Él y saben Jesús de que no hay suficiente alimentos. Aquí el tema principal es la abundancia de Dios que provee y de la generosidad de compartir. Jesús toma los panes y los pescados que hay, los bendice y después los va partiendo. Este de partir es el símbolo de compartir, ¿no? Es lo que Dios provee, lo que Dios multiplica después para partirlos, para compartirlos con otros. Así que es un tema de enseñanza importantísimo para nosotros, que todo cuanto viene de Dios nunca es solamente para mí o para nosotros. Es para mí, para nosotros y para que también otros, por medio de mí y de nosotros, también puedan recibir de sus necesidades. Así que todo lo que Dios da nunca es simplemente para mí o para nosotros. Es para que también otros, por medio de mí y de nosotros, también puedan llegar a conocer a Dios. Y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, ¿no? Esto es fundamental para nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios, como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos del reino del cual Dios nos hace partícipes en Cristo. Así que somos llamados a imitar esta acción de Dios en Jesucristo, de ser generosos y de compartir de lo que Dios mismo nos ha dado. Y esto es una de las enseñanzas fundamentales de esta multiplicación de los panes. Que lo que Dios ha llevado a cabo, nosotros como sus hijos e hijas, como sus discípulos, somos llamados a imitar esta generosidad y de compartir de nuestra abundancia con otros. Y después viene lo último. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y habiendo dado gracias, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Y aquí nuevamente el tema de la abundancia. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado, ¿no? Así que de la gracia de Dios viene abundancia, a tal punto que después también sobraron mucho de lo que Dios con su gracia, con su generosidad, dio para alimentar a esta multitud que vino en busca de Jesús. Ahora menciona esto de 7 canastos. Cuando uno escucha estas palabras de 7 canastos, yo creo que la primera imagen que se nos viene es de que esos canastos que llevan los panaderos en la cabeza que van balanceando mientras van en la bicicleta para ir a entregar el pan, ¿no? Y no son estos canastos. Nos dicen los comentaristas que los canastos a cuales hace referencia son unos canastos pequeños que se utilizaban como, digamos, recipientes para llevar alimentos para 1 o 2 días. Digamos, pueden ser las loncheras, pueden ser las cajitas que vemos a los niños que llevan consigo cuando van a la escuela, ¿no? Pues estos canastitos eran canastos que las personas llevaban colgando en su cinto y que ahí llevaban alimentación para 1 o 2 días. Y estos son los canastos a los cuales hace referencia esta escena de la multiplicación de los panes. No son canastos de panadero como uno se imagina, o canastos aún todavía más medianos, digamos, porque la pregunta sería, bueno, ¿y estos canastos de dónde salieron, no? ¿A poco la gente traía estos canastos ya consigo? No, es muy probable que se refiera a esas canastitas que personas llevaban consigo y que quizás también es de ahí donde se produce esta multiplicación de los panes, de que así como Jesús al bendecir lo que traían los discípulos, pues al ver esa acción de que también quizás la gente
la gente empezó a compartir de lo poco que también ellos traían. Esta explicación, este comentario, se aplica mucho más a esta versión de la multiplicación de los panes en el Evangelio de Juan, donde un jovencito presenta lo que trae a Jesús y los discípulos responden, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos pocos panes de cebada y este pescado? ¿A cuántos vamos a alimentar con esto, no? Pero esa presencia de ese jovencito en el Evangelio de Juan da la impresión de que su generosidad fue en cierta manera multiplicada por Jesús al ponerlo como ejemplo de compartir con otros de lo poco que uno trae, y que esa acción de ese joven, Jesús en cierta manera la ilumina, la hace, la amplifica para que otros también puedan compartir de lo poco que traen y así todos puedan comer, ¿no? Y esa es también una posible interpretación de esta multiplicación de los panes, que se multiplica no como acto de magia, sino como acto de gracia, la generosidad de algunos cuantos que después mueven a otros a compartir también de lo poco que ellos traen con aquellos que no tienen nada. Así que nuevamente estas lecturas de hoy nos recuerdan a atender las necesidades urgentes e inmediatas de aquellos a quienes Dios nos llama para compartir la buena nueva. No les podemos compartir la buena nueva si tienen urgencias de salud, de hambre, de inseguridad, ¿no? Solamente cuando se pueden atender a estas urgencias inmediatas, el pueblo de Dios, la gente, puede tener la capacidad de escuchar algo más, la visión del reino, la buena nueva. Y también no simplemente hemos de crear programas de caridad, hemos de crear programas y estructuras que promuevan la autosuficiencia tanto en educación, en salud, en seguridad, para que la gente pueda ayudarse a sí misma. Y cuando uno puede ayudarse a sí mismo, también le nace la capacidad de querer compartir con otros de lo que uno mismo ha recibido, ¿no? Así que es un evangelio y una primera lectura que nos reta a cuestionar mucho no solamente lo que hacemos con nuestra generosidad, con nuestra abundancia, sino también qué tipo de sociedad, qué tipo de nación, qué tipo de estructuras estamos creando para promover el bienestar al pueblo de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.